Hay mayor tormento que llevar una pena en silencio, ahogada bajo el peso del deber y el miedo. Quizás son la impotencia de ver sufrir a quien amas sin poder aliviar su dolor. En las vastas tierras de Andalucía, bajo un sol que doraba los olivares hasta hacerlos parecer de oro viejo y agrietaba la tierra con sed secular, se extendía el cortijo de las ánimas, dominio indiscutible don Rafael Almenara. Era finales del siglo XIX, un tiempo donde la línea entre el patrón y el jornalero era tan profunda y marcada como los surcos del arado en la tierra reseca. El aire olía a polvo, a aceituna madura y al sudor de hombres que dejaban su vida en aquellos campos a cambio de un jornal escaso. Don Rafael, hombre de gesto adusto y mirada calculadora, recorría sus dominios a caballo, contando cada olivo como si fueran monedas, su presencia una sombra que enfriaba hasta el sol más ardiente. Para él, la tierra era poder, y el dinero, la sangre que la hacía fértil. Los sentimientos eran malas hierbas que debían arrancarse de raíz. En la casona principal, un edificio imponente de cal blanca y tejas viejas, trabajaba Carmen. Rondaría los 20 años, y su belleza era de esa clase natural y serena que florece incluso en la adversidad, como una amapola entre las piedras. Ojos oscuros, profundos, que a veces parecían guardar tormentas tras una calma forzada. Se movía con una gracia silenciosa, cumpliendo sus tareas como ama de llaves, con una eficiencia que bordeaba la sumisión, pero una dignidad innata le impedía encogerse por completo ante la presencia de don Rafael. Estaba allí no por elección, sino por una deuda antigua de su familia, una cadena invisible que la ataba a aquel lugar y a la voluntad del patrón. Su hermana menor, Lucía, la única familia que le quedaba, vivía en el pueblo cercano, consumida por una enfermedad que Carmen no tenía medios para curar. Esta era la pena que llevaba grabada en el alma, la sombra en su mirada que ni el sol andaluz lograba disipar. Entre los jornaleros que trabajaban de sol a sol en los olivares estaba Mateo, unos años mayor que Carmen, quizás 23, fuerte, de piel curtida y manos encallecidas por el trabajo. Había algo tranquilo y firme en su mirada, una honestidad que contrastaba con la dureza del entorno. Observaba a Carmen desde la distancia con una discreta empatía que iba más allá de la simple curiosidad. Veía la tensión en sus hombros, la tristeza fugaz en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Él también conocía las estrecheces, la precariedad de la vida del campo, pero conservaba una bondad natural, un respeto por el sufrimiento ajeno. Un día, el calor apretaba con especial fiereza. El aire vibraba, denso como un caldo. Carmen, al cruzar el patio principal llevando una pesada jarra de agua, sintió que las fuerzas le fallaban. El mundo dio una vuelta lenta, los bordes de su visión se oscurecieron. Se apoyó contra la pared encalada, respirando con dificultad. Mateo, que regresaba del campo para el breve descanso del mediodía, la vio. Sin pensarlo 2 veces dejó su asadón y se acercó. No dijo nada. Tomó la jarra de manos de Carmen, llenó un vaso del pozo cercano, cuya agua fresca era un lujo en esas horas, y se lo ofreció. «Beba, señorita Carmen, el sol hoy castiga sin piedad». Ella levantó la vista, sorprendida por el gesto y por el tono respetuoso pero cercano. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de Mateo no había lástima, sino una comprensión silenciosa. Carmen bebió el agua a sorbos, sintiendo cómo el frescor le devolvía un poco la vida. «Gracias, Mateo», susurró, la voz apenas audible. Él asintió, una leve sonrisa suavizando sus rasgos curtidos. Fue un instante breve, casi insignificante, pero algo había cambiado. Una pequeña grieta se había abierto en la muralla de soledad de Carmen, y una semilla de conexión silenciosa había sido plantada bajo el implacable sol andaluz. Los días siguientes transcurrieron con la misma monotonía aplastante, marcados por el trabajo incesante y la presencia opresiva de don Rafael. Sin embargo, para Carmen, algo era distinto. La imagen de Mateo ofreciéndole agua fresca volvía a su mente en los momentos de mayor abatimiento, un pequeño faro en su oscuridad. Mateo, por su parte, la observaba con una atención renovada, notando las ojeras más marcadas bajo sus ojos, su palidez creciente, los suspiros que se le escapaban cuando creía estar sola. La preocupación crecía en su pecho como una mala hierba tenaz. Sabía que algo grave la atormentaba, algo más profundo que el cansancio o el rigor del patrón. Un mediodía, mientras ayudaba a descargar unos sacos de grano cerca de la cocina, la vio salir al patio trasero, llevándose una mano a la frente.
Vaciló un instante y luego se desplomó suavemente contra el muro, los ojos cerrados, el rostro pálido como la cera. Mateo corrió hacia ella. «¡Señorita Carmen!», exclamó en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más lo veía. Estaba inconsciente. Con sumo cuidado la levantó en brazos. Era ligera, alarmantemente ligera. Su corazón latió con fuerza, mezcla de preocupación y una ternura inesperada al sentir su fragilidad. No podía llevarla a la casa principal. Don Rafael podría verlo y malinterpretarlo todo. Su única opción era buscar ayuda fuera del cortijo. Con Carmen en brazos, se dirigió a paso rápido pero sigiloso hacia la salida trasera de la finca, tomando el sendero polvoriento que llevaba al pueblo a unos kilómetros de distancia. El sol golpeaba sin piedad, y el peso de Carmen, aunque escaso, se hacía sentir en sus brazos fatigados. Cada paso era un esfuerzo, cada mirada atrás, un temor a ser descubierto. Llegó al pueblo con la respiración agitada y el sudor empapándole la camisa. Se dirigió directamente a la pequeña casa de doña Isabel, la curandera. Era una mujer mayor, de rostro arrugado como un pergamino antiguo y ojos vivaces que parecían verlo todo. Tenía fama de sabia y discreta, y la gente del campo confiaba más en sus hierbas y conocimientos ancestrales que en los médicos de la ciudad. Llamó a la puerta con urgencia. Doña Isabel abrió, sus ojos penetrantes evaluando la situación en un instante. «¿Qué ocurre, muchacho? ¿Quién es esta joven?» «Es Carmen, la que trabaja en el cortijo de don Rafael. Se desmayó. No sé qué le pasa», explicó Mateo, jadeando. Doña Isabel le hizo pasar a una habitación fresca y umbría que olía a hierbas secas y misterio. Recostaron a Carmen en un catre humilde. La curandera le tomó el pulso, le observó el rostro, le levantó los párpados. Tras unos minutos de examen silencioso, suspiró. «Agotamiento, sí. Falta de alimento quizás también. Pero hay algo más. Esta muchacha lleva una pena muy grande dentro, una angustia que le está comiendo las entrañas». Le preparó una infusión de hierbas calmantes y le humedeció la frente con agua de azahar. Carmen empezó a removerse, abriendo los ojos lentamente. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», murmuró, confundida. «Está a salvo, en mi casa. Mateo la trajo», dijo doña Isabel con voz tranquilizadora. Carmen miró a Mateo, que permanecía de pie junto a la puerta, la preocupación grabada en su rostro. Una oleada de gratitud y vergüenza la invadió. Él había vuelto a ayudarla, arriesgándose por ella. Doña Isabel le hizo beber la infusión. «Descansa ahora, niña. Tienes que recuperar fuerzas, pero recuerda, el cuerpo no puede soportar lo que el alma no puede liberar. Esa angustia te está enfermando». Las palabras de la curandera resonaron en el silencio, confirmando los temores de Mateo. La tristeza de Carmen tenía raíces profundas y peligrosas. Mateo ayudó a Carmen a regresar al cortijo antes de que su ausencia fuera notada, inventando una excusa sobre un recado urgente en el pueblo. Don Rafael, absorto en sus cuentas, apenas reparó en ellos. Pero el incidente había dejado una marca. Carmen se sentía vulnerable, expuesta, pero también extrañamente aliviada por la preocupación genuina de Mateo y la sabiduría de doña Isabel. Mateo, por su parte, sentía una necesidad imperiosa de entender, de ayudar de verdad. Sabía que no podía preguntarle directamente. La discreción era esencial en aquel lugar donde las paredes parecían tener oídos. Esperó su oportunidad. Unos días después, la encontró recogiendo hierbas aromáticas en un rincón apartado del jardín trasero, lejos de la vista de la casa principal. Era el atardecer y la luz dorada suavizaba los contornos del paisaje y la expresión de Carmen. Se acercó con cautela. «Señorita Carmen», dijo en voz baja. Ella se sobresaltó, pero al verle, una sombra de sonrisa apareció en sus labios. «¿Necesita algo, Mateo?», él negó con la cabeza. «Solo quería saber cómo se encuentra, después de lo del otro día». Vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Sé que no es asunto mío, pero si hay algo que la atormenta, algo en lo que un humilde jornalero como yo pueda ayudar». La sinceridad en su voz, la mirada directa y compasiva, derribaron las últimas defensas de Carmen. Las lágrimas que tanto había contenido empezaron a brotar, silenciosas al principio, luego en sollozos ahogados que sacudían su cuerpo menudo. Mateo permaneció a su lado, inmóvil, respetando su dolor, ofreciendo su presencia como único consuelo. Cuando pudo hablar, con la voz rota, le contó la verdad. Le habló de Lucía, su hermana pequeña, postrada en cama por unas fiebres persistentes que ningún remedio casero lograba curar.
Le habló de la deuda que la mantenía prisionera en el cortijo, impidiéndole enviar el poco dinero que podría conseguir para medicinas o un médico mejor. Le habló de la frialdad de don Rafael, para quien la enfermedad de una niña desconocida era menos importante que la salud de sus olivos. «Se me muere Mateo», susurró entre lágrimas. «Mi única hermana, y yo no puedo hacer nada. Estoy atada aquí viendo pasar los días mientras ella se consume». La desesperación en su voz era un cuchillo afilado. Mateo sintió una punzada de dolor en el pecho, una rabia impotente contra la injusticia de la situación. La miró, no a la trabajadora eficiente ni a la belleza melancólica, sino a la joven hermana aterrada y rota. En ese momento tomó una decisión. No sabía cómo, pero encontraría la manera de ayudarla. «No llore más, señorita Carmen», dijo con una firmeza tranquila que la sorprendió. «Mientras yo pueda, su hermana no estará sola. Buscaré la forma. Confíe en mí». Carmen levantó la vista, sus ojos anegados, encontrándose con la determinación en los de Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña llama de esperanza parpadeó en su corazón. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Al día siguiente, Mateo se levantó antes del alba, con un plan tomando forma en su mente. Necesitaba ir al pueblo, pero no podía levantar sospechas. Se acercó al capataz, un hombre rudo, pero no del todo insensible. «Buenos días, Manuel. Quería pedirle permiso para acercarme al pueblo hoy, si es posible. Mi madre no se encontraba muy bien la última vez que la vi y querría asegurarme de que está atendida». Era una mentira piadosa. Su madre vivía en otro pueblo, más lejano, pero Manuel no tenía por qué saberlo. El capataz refunfuñó, pero como Mateo era un trabajador cumplidor y rara vez pedía favores, accedió. «Está bien, pero vuelve antes de que termine la jornada. Hay mucho que hacer». Con el corazón latiéndole con fuerza, Mateo emprendió el camino. Al llegar al pueblo no perdió tiempo. Se dirigió a la humilde vivienda donde Carmen le había indicado que vivía su hermana. La puerta estaba entornada. Llamó suavemente. Una vecina solícita, alertada por Carmen en alguna visita anterior, le abrió. «Tú debes ser Mateo», dijo la mujer con ojos compasivos. «Carmen me habló de ti. Pasa, la pobre Lucía está muy débil». La habitación era pequeña, apenas amueblada. En un jergón yacía Lucía. Tendría unos 12 o 13 años, pero la enfermedad la hacía parecer mucho más pequeña y frágil. Su rostro estaba pálido, sus labios secos y agrietados, y respiraba con dificultad. Una fiebre alta la consumía. La visión encogió el corazón de Mateo. Era peor de lo que había imaginado. Sin dudar, corrió a casa de doña Isabel. Le explicó la gravedad de la situación de Lucía. «¿Puedes curarla, doña Isabel?» La curandera sintió lentamente. «Puedo intentarlo, muchacho. Conozco hierbas para bajar la fiebre y fortalecer el cuerpo, pero necesitará cuidados constantes y buena alimentación, además de las medicinas. Y eso cuesta dinero». Mateo tragó saliva. «Don Rafael, él se preocupa mucho por Carmen», mintió, odiándose por ello, pero sin ver otra salida. Él cubrirá los gastos. Usted empiece el tratamiento, doña Isabel. Yo me encargaré de que reciba su pago». La curandera lo miró fijamente, sus ojos penetrantes, pareciendo leer su alma. Quizás no le creyó del todo, pero vio la desesperación y la bondad en el joven. «Está bien, Mateo. Por la muchacha lo haré. Prepara estos remedios y llévaselos, y asegúrate de que coma algo nutritivo, aunque sea un poco de caldo». Mateo pasó el resto del día yendo y viniendo entre la casa de doña Isabel y la de Lucía, administrando las medicinas, consiguiendo algo de caldo caliente de la vecina, hablándole suavemente a la niña enferma. Antes de regresar al cortijo al caer la tarde, se detuvo un momento en la pequeña despensa de la hacienda. Sabía que estaba mal, pero la imagen de Lucía, tan frágil, lo impulsó. Con manos temblorosas tomó un poco de harina, unos huevos, algo de tocino. Lo escondió bajo su ropa de trabajo. Sería para hacerle unas sopas más sustanciosas a la niña. El riesgo era enorme, pero la necesidad era mayor. Regresó al cortijo agotado, pero con una determinación renovada. Le contaría a Carmen que había visto a Lucía y que doña Isabel la estaba tratando. Le daría esa esperanza que tanto necesitaba, aunque tuviera que cargar él solo con el peso del engaño y el hurto. Aprovechaba cualquier excusa, cualquier recado, cualquier momento libre para escaparse al pueblo. Llevaba las medicinas preparadas por doña Isabel y los alimentos que lograba sustraer discretamente de la despensa del cortijo, un poco de aceite, legumbres, a veces incluso un trozo de carne. La vecina de Lucía le ayudaba a cocinar caldos y sopas nutritivas.
Poco a poco la niña empezó a mejorar. La fiebre cedió, recuperó algo de color en las mejillas y la fuerza suficiente para sonreír débilmente cuando Mateo llegaba. Cada pequeña señal de mejoría era un bálsamo para el corazón de Mateo y una noticia que transmitía a Carmen con un optimismo cauto pero genuino. «Hoy ha comido un poco más», le susurraba en algún encuentro fugaz en el patio. «Doña Isabel dice que está respondiendo bien al tratamiento». Carmen lo escuchaba con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, esta vez de gratitud y alivio. Una nueva calidez nació entre ellos, un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. La mirada de Carmen hacia Mateo ya no era solo de agradecimiento, sino que contenía una admiración y un afecto crecientes. Él, a su vez, sentía que cada riesgo, cada mentira, valía la pena solo por ver esa sombra de esperanza iluminando el rostro de Carmen. Pero el secreto no podía durar para siempre. Doña Isabel, aunque paciente, necesitaba cobrar por sus remedios y cuidados. Un día, aprovechando una visita al cortijo para entregar unas hierbas que don Rafael le había encargado para sus propios achaques, mencionó casualmente el asunto. «Por cierto, don Rafael», dijo con su habitual franqueza, «la hermana de Carmen va mejorando, gracias a Dios y a los cuidados. Cuando usted guste, podemos ajustar cuentas por el tratamiento». Don Rafael, que estaba revisando unos papeles, levantó la vista bruscamente. «¿La hermana de Carmen? ¿Qué tratamiento? ¿De qué demonios me está hablando, mujer?» Doña Isabel parpadeó sorprendida por la reacción. «Pues, el tratamiento que usted ordenó. Mateo me dijo que usted se haría cargo». La cara de don Rafael se congestionó de ira. «Mateo, yo ordené. Ese maldito jornalero. Así que era eso». Su voz resonó en el despacho, fría y cortante. Agradeció a doña Isabel con una cortesía helada y la despidió. Apenas la curandera cruzó el umbral, golpeó la mesa con el puño. «Guardias, traedme a Mateo inmediatamente». La noticia corrió como la pólvora por el cortijo. Mateo, que estaba trabajando en el olivar más alejado, vio venir a los guardias de la finca y supo que había llegado el momento. Su corazón dio un vuelco, pero enderezó los hombros. Había sabido desde el principio que esto podía pasar. Lo llevaron ante don Rafael, que lo esperaba en su despacho con una expresión gélida. «Así que te tomas libertades a mis espaldas, muchacho», siseó. «Usas mi nombre para tus trapicheos y encima me robas de mi propia despensa». Mateo mantuvo la mirada firme, aunque por dentro temblaba. «Lo hice por Carmen, señor. Su hermana se moría. No podía quedarme de brazos cruzados. La compasión no llena los graneros», rugió don Rafael. «Has abusado de mi confianza, has mentido y has robado. ¿Tienes idea de lo que eso significa?» Mateo asintió en silencio. «Asumo la responsabilidad de mis actos, señor». Don Rafael lo miró con desprecio. «Insolente, encerrarlo en la bodega vieja, sin comida ni agua hasta que yo decida qué hacer contigo. Quizás una buena temporada allí te enseñe a respetar lo ajeno y a conocer tu lugar». Los guardias arrastraron a Mateo, que no ofreció resistencia. Mientras lo llevaban, vio a Carmen observando desde una ventana, el rostro pálido de angustia. Sus miradas se cruzaron por un segundo, un universo de miedo y apoyo tácito en ese breve instante. Mateo fue arrojado a la oscuridad húmeda y fría de la bodega, el pesado portón cerrándose tras él con un sonido definitivo. Current Part Characters, 417, Total Characters, 1903. La noticia del castigo de Mateo cayó como una losa sobre Carmen. La culpa y el miedo la atenazaban. Él estaba pagando por un acto de bondad hacia ella, por haber hecho lo que ella no se atrevía. El miedo a don Rafael, que siempre la había paralizado, luchaba ahora contra un sentimiento nuevo y poderoso. La necesidad de ayudar a Mateo, de no abandonarlo como él no había abandonado a Lucía. Esa noche apenas pudo dormir. Daba vueltas en su catre, escuchando el sonido del viento que azotaba los árboles del exterior y el latido de su propio corazón asustado. ¿Estaría bien Mateo? ¿Tendría frío? ¿Hambre? La imagen de su rostro sereno al asumir la culpa la perseguía. Al amanecer, tomó una decisión. Esperó a que la casa estuviera en calma, a que don Rafael saliera a sus rondas matutinas por la finca. Con el corazón palpitando desbocado, se deslizó hasta la cocina. Cogió un trozo de pan duro, un pedazo de queso y llenó una pequeña jarra con agua fresca. Escondiéndolo todo bajo su delantal, salió al exterior y se dirigió con sigilo hacia la bodega vieja, situada en un extremo apartado del cortijo. La puerta estaba cerrada con un pesado cerrojo. Miró a su alrededor. No había nadie. ¿Mateo?
susurró contra la madera húmeda. ¿Estás ahí? Hubo un silencio, y luego oyó un ruido, pasos arrastrándose al otro lado. «Carmen, ¿eres tú?» La voz de Mateo sonó débil, ronca. «Sí, soy yo. Te he traído algo». Con manos temblorosas logró deslizar la jarra de agua y el pan con queso por debajo de un hueco en la parte inferior de la puerta. «No es mucho, pero...» «Gracias, Carmen», dijo él. Pudo oír el sonido del agua al ser bebida con avidez. «No debiste arriesgarte. Tú te arriesgaste por mí, por Lucía», respondió ella, las lágrimas asomando a sus ojos. «No podía dejarte así». Se quedaron en silencio un momento, separados por la gruesa madera, pero unidos por un lazo invisible de gratitud y afecto. «Ten cuidado, Carmen. Don Rafael es implacable», advirtió Mateo. «Lo sé, volveré cuando pueda», prometió ella antes de alejarse sigilosamente, el corazón encogido, pero también fortalecido por su pequeño acto de desafío. Durante los días siguientes, Carmen repitió sus visitas nocturnas a la bodega siempre que pudo, llevándole a Mateo lo poco que lograba conseguir sin levantar sospechas. Eran momentos robados a la oscuridad y al miedo, breves instantes en los que susurraban a través de la puerta. Hablaban poco, pero en esos susurros compartidos, en esos gestos de solidaridad, su vínculo se hizo irrompible. Carmen descubrió la profundidad de la bondad de Mateo, su calma incluso en la adversidad. Mateo vio la valentía oculta tras la aparente fragilidad de Carmen, su lealtad inquebrantable. El amor, que había nacido como una semilla de empatía, echaba raíces profundas en la oscuridad de la bodega, alimentado por el riesgo compartido y la admiración mutua. Sabían que su situación era precaria, que el futuro era incierto, pero en esos encuentros clandestinos encontraban la fuerza para seguir adelante, aferrados a la esperanza silenciosa que había nacido entre ellos. Mientras tanto, en el cielo de Andalucía, nubes oscuras comenzaban a congregarse, presagiando una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta estalló una noche con una furia inusitada. El cielo se rasgó con relámpagos cegadores que iluminaban fugazmente el cortijo, seguido por truenos que retumbaban como cañonazos, haciendo vibrar los viejos muros de la casona. La lluvia caía a cántaros, un diluvio que convertía los caminos en barrizales y aislaba la finca del mundo exterior. Dentro de la casa principal, don Rafael, ajeno a la tormenta emocional que se gestaba bajo su techo, revisaba sus libros de cuentas a la luz de un candil. De repente sintió una opresión terrible en el pecho, un dolor agudo que le cortó la respiración. Se llevó una mano al corazón, su rostro palideciendo visiblemente. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. Un sudor frío le perló la frente. El pánico lo invadió al comprender que algo grave le estaba ocurriendo. Logró emitir un gemido ahogado que alertó a Carmen, quien acudió corriendo a su despacho. Lo encontró derrumbado en su sillón, respirando con dificultad, los ojos desorbitados por el terror. «¡Ayuda!», logró articular con un hilo de voz. «El médico. ¡Llama al médico!». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿El médico? Don Rafael, mire cómo está el tiempo». «Es imposible llegar al pueblo ahora. Los caminos deben estar intransitables». El pánico de don Rafael se contagió a ella. Él estaba grave, muy grave. Necesitaba ayuda urgente. En medio de su desesperación, un único pensamiento claro emergió. Mateo. Él era fuerte, ingenioso. Él sabría qué hacer. Pero estaba encerrado, castigado por orden del hombre que ahora agonizaba. La ironía era cruel, pero no había tiempo para dudar. Tomando una decisión en una fracción de segundo, Carmen salió corriendo del despacho, agarró un pesado llavero de la cocina y se lanzó afuera hacia la bodega, desafiando la lluvia torrencial y el viento huracanado. La oscuridad era casi total, rota solo por los relámpagos. El barro le llegaba a los tobillos, dificultando cada paso. Llegó a la bodega empapada y sin aliento. Luchó contra el viento para abrir el pesado cerrojo con la llave que había tomado. La puerta se abrió con un chirrido lúgubre. «¡Mateo!», gritó por encima del fragor de la tormenta. «¿Estás ahí? Es don Rafael. Está muy grave. Creo que se muere». Mateo apareció en el umbral, sus ojos adaptándose a la penumbra y a la figura empapada de Carmen. Comprendió la gravedad de la situación al instante. No hubo preguntas, no hubo reproches. «¿Dónde está?», preguntó con voz firme. «En su despacho», respondió Carmen, tiritando de frío y miedo. Sin perder un segundo, Mateo salió de la bodega y corrió hacia la casa principal, seguido por Carmen. Entraron en el despacho. Don Rafael apenas estaba consciente. Mateo lo evaluó rápidamente.
No había tiempo que perder. Con una fuerza que Carmen no sabía que poseía, lo levantó en brazos como si fuera un fardo. «Tenemos que llevarlo a casa de doña Isabel», gritó Mateo. «Es nuestra única oportunidad». Carmen asintió, el terror dando paso a una extraña calma ante la determinación de Mateo. Salieron de nuevo a la tormenta. Mateo avanzaba con dificultad, cargando el peso inerte de don Rafael, hundiéndose en el barro, luchando contra el viento que amenazaba con derribarlos. Carmen iba a su lado, intentando protegerlos inútilmente de la lluvia con su propio cuerpo, alumbrando el camino a trompicones con un candil que la tormenta amenazaba con apagar a cada instante. Era una imagen desesperada. El jornalero castigado llevando a hombros al patrón moribundo a través de la noche más oscura, la joven endeudada alumbrando su camino, los tres unidos por la fragilidad de la vida y la fuerza inesperada de la compasión. Cada paso era una agonía, cada ráfaga de viento un enemigo, pero seguían adelante, impulsados por una necesidad primordial, salvar una vida, incluso la del hombre que les había causado tanto sufrimiento. Llegaron a la casa de doña Isabel exhaustos, cubiertos de barro y empapados hasta los huesos. Mateo aporreó la puerta con la fuerza que le quedaba. La curandera abrió, su rostro mostrando sorpresa y luego una rápida comprensión al ver la escena. «¡Rápido, entrad!», ordenó, haciéndose a un lado. Depositaron a don Rafael en el mismo catre donde semanas atrás había yacido Carmen. Estaba inconsciente, su respiración era superficial y errática. Doña Isabel se puso a trabajar de inmediato. Le administró unas gotas de un brebaje oscuro y potente bajo la lengua, le aplicó compresas calientes en el pecho y empezó a masajearle las extremidades para estimular la circulación. Carmen y Mateo observaban en silencio, agarrados de la mano sin darse cuenta, sus corazones latiendo al unísono con una mezcla de miedo y esperanza. Las horas pasaron lentamente, marcadas solo por el sonido de la lluvia amainando en el exterior y la respiración trabajosa de don Rafael. Doña Isabel no descansó un instante, aplicando sus conocimientos ancestrales con una concentración feroz. Finalmente, cuando las primeras luces del alba teñían el cielo de gris pálido, don Rafael emitió un gemido y abrió los ojos. Miró a su alrededor desorientado, su mirada encontrándose con los rostros cansados pero vigilantes de Mateo, Carmen y doña Isabel. La curandera se acercó. «Ha vuelto de muy lejos, don Rafael», dijo con voz grave pero tranquila. «La parca casi se lo lleva esta noche». Don Rafael intentó incorporarse, pero la debilidad lo venció. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?» «Lo que ha pasado», intervino doña Isabel mirándolo fijamente a los ojos, «es que le debe la vida a este muchacho». Señaló a Mateo, que permanecía en un rincón, silencioso. «Al mismo muchacho que usted tenía encerrado como a un animal. Él lo ha traído a través de la tormenta, cargándolo a hombros, arriesgando su propio pellejo, él y Carmen». Don Rafael miró a Mateo, luego a Carmen. En sus ojos ya no había ira ni desprecio, sino una confusión profunda, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «¿Tú me salvaste?», preguntó a Mateo, la voz apenas un susurro. Mateo simplemente asintió. Doña Isabel continuó, implacable. «¿De qué le sirven ahora sus tierras, don Rafael? ¿De qué le sirve su dinero? En el umbral de la muerte, ¿quién estaba a su lado? No sus riquezas, sino la compasión de aquellos a quienes usted despreciaba. La vida, don Rafael, vale más que todos los olivos de Andalucía, y la bondad es la única moneda que tiene valor en la otra orilla». Las palabras de la curandera cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Don Rafael cerró los ojos, pero esta vez no era por debilidad. Dos lágrimas lentas y pesadas rodaron por sus mejillas curtidas. Por primera vez en su vida, el avaro terrateniente se enfrentaba a la verdad desnuda de su existencia. Su riqueza no le había comprado la lealtad ni el afecto, y su vida pendía de la generosidad de aquellos a quienes había maltratado. La tormenta exterior había pasado, pero una mucho más profunda acababa de comenzar en el alma de don Rafael Almenara. Current Part Characters 3628, Total Characters 3762. La recuperación de don Rafael fue lenta, pero constante. Durante días permaneció en casa de doña Isabel, atendido por la curandera y, discretamente, por Carmen, que acudía a diario con el pretexto de llevarle ropa limpia o comida de la hacienda. Mateo había vuelto a sus labores en el cortijo, pero la atmósfera había cambiado. Ya no había órdenes de castigo, solo un silencio expectante. Cuando don Rafael estuvo lo suficientemente fuerte para regresar a la casona, lo hizo apoyado en el brazo de Mateo,
una imagen que habría sido impensable semanas atrás. Una vez instalado en su despacho, mandó llamar a Carmen y a Mateo. Ambos acudieron con el corazón encogido, sin saber qué esperar. Don Rafael los miró largamente, su expresión indescifrable. Ya no era el hombre frío y calculador de antes. La cercanía de la muerte había dejado una huella imborrable en él. «He sido un necio», dijo finalmente, su voz ronca pero firme. «Un viejo avaro y ciego. He medido la vida en monedas y fanegas de tierra y casi pierdo lo único que importa». Miró a Carmen. «Tu deuda familiar queda cancelada. Eres libre de irte cuando quieras, Carmen. Ya no me debes nada». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, esta vez de incredulidad y alivio. «Y tú, Mateo», continuó don Rafael volviéndose hacia el joven, «me salvaste la vida. Demostraste tener más hombría y decencia que yo en toda mi existencia. No puedo pagarte lo que hiciste, pero puedo intentar enmendar mis errores. A partir de hoy dejas de ser un simple jornalero. Serás el capataz del cortijo. Confío en tu criterio y en tu honradez». Mateo se quedó sin palabras, abrumado por el giro inesperado de los acontecimientos. Don Rafael suspiró, un sonido cansado pero extrañamente liberado. «Sé que entre vosotros hay algo más que gratitud», dijo, mirando de uno a otro. «No soy tan ciego como para no verlo ahora. Si queréis estar juntos, tenéis mi bendición. Buscad vuestra felicidad, os la habéis ganado». Dicho esto, les hizo un gesto para que se fueran, como si el esfuerzo de tanta sinceridad lo hubiera agotado. Salieron del despacho en silencio, aún asimilando lo ocurrido. Una vez en el patio, bajo el sol que ahora parecía brillar con una luz nueva y esperanzadora, se miraron. Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Carmen, seguida por una risa suave, liberadora. Mateo también sonrió, una sonrisa amplia y sincera que iluminó su rostro curtido. Sin necesidad de palabras, se acercaron y se abrazaron, un abrazo que sellaba todas las penurias pasadas y abría la puerta a un futuro incierto, pero lleno de promesas. Meses después, la vida en el cortijo de las ánimas había encontrado un nuevo equilibrio. Mateo ejercía su labor como capataz con justicia y eficacia, ganándose el respeto de los demás trabajadores. Carmen, liberada de su deuda, había decidido quedarse, no por obligación, sino por elección. Ella y Mateo vivían en una pequeña casa encalada cerca del pueblo, un hogar humilde pero lleno de paz. Lucía, completamente recuperada, vivía con ellos, su risa infantil llenando de alegría el pequeño patio. Don Rafael seguía siendo el dueño del cortijo, quizás aún algo adusto en sus maneras, pero había una nueva consideración en su trato, un respeto tácito por la pareja que le había enseñado el verdadero valor de la vida. A veces, desde la ventana de su despacho, los observaba caminar juntos por los senderos del olivar al atardecer, sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado. Y quizás, solo quizás, una sombra de sonrisa asomaba